Hola, hola, hola. Bien, buenas noches a los alumnos del curso de Inteligencia versión 6. Vamos a realizar en esta sesión el capítulo número 12 de lo que es seguridad. El día de mañana, de repente, hoy mismo, terminamos con el capítulo 13, también que tiene que ver con el profesional de TI, ¿ya? Es un capítulo corto, no es muy complejo. Nos habla sobre el profesional de soporte, ¿no? Cómo debemos tratar a nuestros clientes, ya sea por llamada telefónica o presencialmente, mientras vamos repasando entonces lo que es el capítulo 2. ¿Ya? Vamos a revisar los tipos de ataques que amenazan la seguridad de las PCs y los datos que se contienen. Para proteger correctamente nuestras computadoras, debemos como técnicos entender dos tipos de amenazas: las físicas y las de datos. Las físicas, que ya, ¿no?, por el nombre mismo, eh, nos relaciona con robos, con destrucción de equipos, o si se me cayó el equipo de repente, pasó algún daño, que ya no voy a poder utilizar un servidor, un computador, o de repente se dañó un cable, se rompe un cable, se quebró, etcétera, ¿no? Y en el caso de los datos, pues es el robo de la información, ¿no? Alguien robó la información, una base de datos, un archivo, etcétera, etcétera, una foto, etcétera, ¿ya? En el PDF que les he mandado también está lo que es el capítulo 12, ya, revísenlo. Ahí está. Vamos a entender por malware, que es cualquier software creado para realizar acciones malintencionadas, ya. Entre los malware vamos a encontrar el, el adware, el spyware, el greyware, el phishing, el virus. Así que no todo es virus, ya, hay que llamarlo por su nombre, un malware, ya. Okay, vamos a revisar parte de la currícula y revisamos también el PDF, perdón, que les he enviado. ¿Ya? Revisamos aquí, entonces, lo que es el PDF. ¿Ya? Entendemos entonces lo que es un malware. Es un software creado para realizar acciones malintencionadas. El mal, de maligno, y ware de software, ¿ya? Un software maligno. Dentro de los malware vamos a encontrar el adware. Aquí vemos una imagen, ¿ya? Bueno, esto es un software que muestra material publicitario en la PC. Estas imágenes, no sé si de repente les ha aparecido cuando han entrado, tal vez por casualidad, a páginas que de la nada, con un clic, de repente hay una pestaña, un botón de oferta, y te aparecen un montón de imágenes las cuales tú no puedes controlar, ¿no? Como nos dicen acá, se abren ventanas nuevas a tal velocidad que los usuarios no llegan a cerrarlas todas. ¿Okay? En el caso del spyware, es similar al adware, que acabamos de verlo. Es que una vez que se instala y se ejecuta, controla la actividad de la PC. Por eso es que aquí nos muestran un hacker de sombrero negro, por así decirlo, ¿ya? Espiando nuestro computador. Y las típicas ventanitas también, ¿no? Para que tú le des clic y se active el spyware. Luego ese spyware envía esta información a la persona o a la organización responsable de la ejecución del programa. Como les dije, aquí está, ¿no? Es una representación de robo de información. En el caso del greyware, también es similar al adware, pero este, por ejemplo, el ASK Toolbar, estoy seguro que lo han visto, ¿ya? Es un programa de software gratuito. Puede requerir la instalación de una barra de herramientas. Aquí está esta barra, que muestra material publicitario, aunque realiza un seguimiento del historial de navegación de web del usuario. Es decir, van a revisar nuestro historial. Este malware va a revisar nuestro historial y para ver, ¿no?, a dónde entramos, qué páginas visitamos, y nos haga pues ese robo de información, ¿ya? En el caso del phishing, es la suplantación de identidad. Es una técnica en la que el atacante finge representar
a una organización que es legítima, ¿no? Como un banco, por ejemplo, los correos que nos llegan. Ya, este atacante suele solicitar una verificación de información, como es la contraseña o el usuario, ya, ¿no? Refiriéndose al banco, pues contraseña y usuario quiere decir que voy a confirmar esos datos y me van a robar lo que tengo, pues, ¿no? Ahí está, las URL falsas, que ya la vemos, por ejemplo la página del Continental, aquí vemos el URL que tiene que ser, que nos tenemos que dar cuenta que es seguro, HTTPS. Aquí hay una especie de carnada con el arroba, ¿eh? Y aquí también en la cuenta de Facebook. No, hay que darnos cuenta bien que la cuenta de Facebook sea la verdadera, pues, ¿no? Imagínense que le roban su cuenta de Facebook, como, como robar la privacidad de verdad, porque uno de repente por ahí tiene contenido personal bastante importante. En el caso de los virus, estos son programas creados con fines malintencionados que envía un atacante, ya lo sabemos. Ojo, de ahora en adelante malware, no virus, a todo lo que podemos entender. Cuando se accede al archivo, este virus ejecuta e infecta la PC. ¿Qué archivo? Al que nos mandan de repente por correo, una foto, un link, algo para descargar, y pues ahí se activa el virus. Con un simple clic, ahí se activa. ¿Ya? Ahí está. En el caso de los gusanos, se dice, por ejemplo, si tú tienes un gusano, ya, permítanme, perdón. Si tú tienes, digamos, un gusano, ahí está, allí, ¿no? Y lo partes por la mitad, tendrías dos gusanos, ¿sí? Es una sola línea, imagínate que es una línea larga. Así vamos a hacerlo. Si partes ese gusano, ahora tienes dos gusanos. Si partes este gusanito de acá y este gusanito de acá, tienes cuatro gusanos. ¿Ok? Entonces, esto hace que se pueda duplicar, ¿ya? Se pueda duplicar, aumentan más y de tal manera siguen infectando nuestro computador. La diferencia entre un gusano y un virus es que el gusano no necesita unirse a un programa para infectar un host, ¿ya? No se manda, por ejemplo, como el archivo que hablamos hace un rato de los virus, ¿ya? Los gusanos utilizan la red para duplicar su código. Eh, por lo general lo hacen sin la intervención del usuario, o sea, se activó por la red este tipo de malware y sigue infectando a donde viaje. Ya encontró una LAN en el primer piso, otra LAN en el segundo piso, tercer piso y así se va propagando. Como le digo, es un gusano que se va duplicando. ¿Ya? El troyano, el famoso caballito de Troya, que lo sabemos que se hace pasar por un programa legítimo. Oculta este software malintencionado lo oculta como si fuera legítimo, pero dentro de ese programita está todo el software, el malware, perdón, ¿ya? El rootkit también lo vemos, es un programa eh, que obtiene acceso total al sistema, a todo el sistema de computación, ¿ya? Por lo general, este ataque directo a un sistema de computación mediante el uso de una vulnerabilidad conocida o una contraseña se realiza para tener acceso a nivel de administrador de cuenta. Obviamente, si vamos a tener acceso total a un sistema de computación, la cuenta va a estar como administrador, ¿ya? Eh, es muy difícil detectar la presencia de un rootkit, ya que tiene los derechos para controlar y modificar los programas de seguridad. ¿Cómo se activa? De repente por alguien que dejó allí abierto el computador con la cuenta de acceso, o alguien que está cerca a la computadora puede tener acceso para manipular esta computadora con cuenta de administrador, ¿ya?
El software antivirus lo vemos también, nos dicen qué antivirus es mejor, cuál de todos, Kaspersky, McAfee, el Avast. En realidad el mejor antivirus nos dice somos nosotros mismos. Nosotros nos vamos a entrar a programas, a páginas que me van a producir pues una descarga de malwares por montón, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, hasta como el mismo Windows lo tiene, ya, o sea, el Windows Defender, por ejemplo, lo tenemos también como software que nos venden a un precio determinado, pero esto no significa que nos va a proteger del todo. Los virus todos los días los hacen, los antivirus también todos los días trabajan y así se van actualizando. Entonces, hay que dejar solamente para lo que se está trabajando, ¿ya? Y no a propósito entrar pues a esas páginas. Y si vamos a entrar son cuestiones ya de repente con asesoramiento. En el caso, por ejemplo, de Ethical Hacking, ¿no? Se enseña allí a navegar por la web eh, donde haya malwares. ¿No? Bien, vamos a pasar a la currícula. Entonces, hemos revisado hasta aquí, perdón, tipos de malware, los spam, también los correos no deseados. Hay correos que nos llegan en la carpeta en la bandeja de no deseados de spam. Tenemos que reconocer este correo no tiene asunto, por ejemplo, que nos llegó, qué pasó, o contiene muchos errores de ortografía, o enlaces que son dudosos. Entonces, como les digo, antes de darle clic, el mejor antivirus es uno mismo. Mejor no hago nada y no me arriesgo a nada, pues, ¿no? ¿Ya? A ver. Tenemos que crear siempre nuestras contraseñas fuertes, por ejemplo, para entrar a nuestro Windows, ¿ya? Una contraseña fuerte, una combinación de números, de letras, y por allí también eh, caracteres alfanuméricos, ¿no? Como una arroba, como un signo de dólar, algo por allí para tener bien seguro nuestras contraseñas. Donde creamos las contraseñas, recuerden poner el control, cuenta de usuario, ahí ponemos la contraseña para nuestra autenticación en Windows. ¿Eh? Aquí nos vienen solamente las actividades. En la seguridad web vamos a encontrar, por ejemplo, en Internet Explorer, que el ActiveX, vamos a activarlo, ¿ya? Este software lo podemos activar aquí en la opción de herramientas, ¿no? Nos dice al explorar la web es posible que algunas páginas no funcionen correctamente. Entonces tenemos que activar el control ActiveX. Algunos controles de estos están creados por terceros y pueden ser malintencionados. Entonces este filtrado permite explorar la web sin ejecutar controles ActiveX. ¿Ya? Lo ponemos ahí en herramientas, activamos el filtro como está aquí en la ilustración y ya tenemos pues para navegar por las páginas correctamente, ¿no? Lo mismo es con el bloqueador de elementos emergentes, nos dice aquí, los famosos pop-up, ¿ya? Activamos y nos dan dónde ir. Esto es en cuestión de Internet Explorer, ¿ya? El filtro Screen, Smart Screen. Estos navegadores también pueden ofrecer funcionalidades de filtrado web adicional. Por ejemplo, nos dice en el Explorer 11, yo tengo acá el 8, no lo quiero utilizar, no lo utilizo mucho, simplemente para el simulador del virtual desktop y laptop que lo hemos utilizado. Esta característica detecta sitios web de suplantación de identidad, por ejemplo. Entonces es bueno activarlo, ¿ya? Analiza la página web para elementos sospechosos, como estamos viendo en la parte anterior, el bloqueador de emergentes.
¿ya? Y revisa descargas contra una lista que contiene los sitios y los archivos conocidos por ser maliciosos, ¿no? Mismo lo dice un filtro. La navegación en privado también nos permite que no alguien va a entrar a nuestro computador y pues no va a encontrar nada de nuestro historial en privado. ¿No? Por ejemplo, el privado de Chrome acá, incógnito. Damos en el modo incógnito y cada vez que revisemos una página no va a aparecer el historial que hemos estado navegando. ¿No? Bien. La protección de datos, ya sabemos que tenemos que activar el firewall, ¿ya? Nos habla de la biometría y tarjetas inteligentes. Hay unas laptops que también así como los celulares, ponemos nuestra huella, nuestro dedo, y con nuestra huella digital se activa para utilizar nuestro dispositivo, nuestro computador. Las copias de seguridad de datos, ya lo sabemos, tenemos que tener un disco duro externo para tener nuestros datos por si acaso, ¿no? Que no nos roben. Los permisos de carpetas, también le dije, hemos ocultado carpetas en el capítulo, a ver, permítanme, en el capítulo 5, sí, hemos ocultado cuando vimos cuestiones de sistemas operativos, ¿ya? Ahí están los permisos de lectura, escritura y todo lo demás. Hemos puesto también, hemos revisado también lo que es la BIOS. También hay que poner una contraseña de la BIOS para que nadie pueda entrar a manipular nada ahí dentro, ¿ya? Entonces, la eliminación permanente de datos, nos dice la siguiente pestaña. Los datos de protección también incluyen eliminación de los archivos de dispositivos de almacenamiento cuando ya no se necesita. Esto que está aquí es una especie de imán fuerte, ¿ya? Es una vara desmagnetizadora. Ya está formada por una barra con potentes imanes que se sostiene por discos establecidos del disco duro para interrumpir o eliminar el campo magnético del disco, ¿no? Esto es un hard disk, no es un SSD. Un disco estado sólido no lo es un disco duro con platos, ¿ya? Entonces, más o menos de repente si tienen por ahí un disquete todavía, si es que se puede utilizar, por ahí verlo si tienen la disquetera. Antes lo que se hacía, si querías, digamos, entre comillas, jugar una broma, agarrabas un imán, lo pasabas por el disco y ese se borraban los datos, ¿no? O quedaban dañados al momento de tu ingresar nuevamente, de querer colocar el disquete otra vez, ¿no? Me dice, es importante recordar que la eliminación permanente de datos es irreversible y que los datos no se podrán volver a recuperar jamás, ¿ya? Las unidades de estado sólido, nosotros estábamos hablando de ellas, están compuestas por memoria flash. Ya conocemos cuál es la memoria flash, así como los pendrive, como los USBs que lo conocemos, ¿ya? Las técnicas frecuentes para borrar datos, como la desmagnetización, en el caso de los hard disks, no son eficaces. Para asegurar que se puedan eliminar los datos en un disco estado sólido, hay que realizar una eliminación segura, ¿no? Un formateo a bajo nivel, una restricción de datos, hay que seguir escribiendo más datos y guardando otra data que ya no sea importante de repente para que vaya chancando, por así decirlo, los datos que habían antes, ¿no? Otros medios de almacenamiento como los discos, los CD-ROM, las barras USB, entonces también hay que destruirlo. Imagínense que este disco sea de un banco, que tenga la base de datos con direcciones, con cuentas, con N datos de las personas. Entonces lo que se hace es destruirlo, ¿no? Y destruirlo en verdad sí con un martillo, con algo algo fuerte para que no queden datos. Miren aquí, por ejemplo, la única forma de destruir por completo esto es rompiéndolo, ¿no? Chancándolo. No hay otra forma para deshacerse de todo. Ya lo vimos, si vamos a solamente eliminar los datos, hay software, ¿ya? Que se pueden lograr recuperar estos datos que se perdieron simplemente con un clic derecho eliminar, ¿no? Dice las empresas que manejan el reciclado y destrucción.
Las empresas que manejan datos confidenciales siempre deben establecer políticas claras para la eliminación de datos almacenados. Obviamente es una empresa, ¿no? Por ejemplo, un banco, pues tiene datos confidenciales. Estas dos opciones disponibles cuando los medios de almacenamiento ya no necesitan pueden ser el reciclado, que es en el caso de las unidades de disco duro que se han limpiado, se pueden reutilizar en otras computadoras, ¿ya? Siempre con el formateo que les digo y chancando la información, creando más archivos para que se vayan almacenando y lo anterior ya no figure. O destruir, ¿ya? Como lo vemos aquí, que nos dice la forma más eficaz. ¿Ok? Viene la actividad, las actividades. Aquí hablamos de los antivirus, protección antivirus, como lo hemos visto. Aquí le mostré el Windows Defender también. Ahí está. Ya, protección. Cuando les venden antivirus, fíjense, hay una descripción con unos pequeños checks que les dice, es contra adware, un check, contra suplantación, check, contra virus, contra spyware, check. Si no, ¿no? Te dan a menos precio. Eh, Depende lo que vaya a proteger ese antivirus es el costo, ¿ya? Y ahí te detalle, con unos checks de spyware, de virus, de hardware, de todo eso, ¿ok? Reparación de sistemas infectados. ¿Ya? Cuando un programa de protección contra malware detecta que una PC está infectada, elimina la amenaza o la pone en cuarentena. Eso seguro también lo han visto en sus antivirus. No obstante, lo más probable es que la PC siga en riesgo. Lo primero que se debe hacer para reparar una PC infectada es quitarla de la red, quiten el cable de la red para que no siga infectando a los demás, de repente tiene un gusano, ¿ya? A fin de evitar que se infecten las otras PCs, ¿no? Dice, ¿ya? Desenchufar físicamente y todo eso. El siguiente paso consiste en seguir las políticas establecidas respuestas ante incidentes. Acuérdense que cada capítulo tienen ahí ustedes unas diapositivas con los problemas y las soluciones que se les puede dar. ¿Ok? Puede ser difícil eliminar el virus, gusanos de una PC, se requieren herramientas de software, obviamente, para eliminar por completo ese virus. Y nos recomienda asegurarnos en descargar estas herramientas de un sitio de sitio, ¿ya? Para poder realizar este borrado, esta eliminación, ¿ya? Actualización de archivos de firma. Los fabricantes nos indican de software deben crear y ofrecer nuevos parches. Acuérdense de los parches que son las actualizaciones, en este caso de los antivirus, ¿ya? Para corregir las fallas y vulnerabilidades de los productos, pues, ¿ok? Dado que siempre están desarrollándose nuevos virus, como les mencioné hace un rato, siempre se debe actualizar también el software de seguridad de manera continua. Por eso es que a veces algunos antivirus a la medianoche o uno de lo que ustedes habían establecido o que esté por defecto el antivirus se actualiza, actualizando por la frecuencia que se desarrollan los virus todos los días, ¿no? Cada día se desarrollan más virus y por ende tenemos que actualizar para estar protegidos, ¿ya? Los identificadores de servicio, hablamos esto, lo hicieron con el profesor Freddy, cuestión de paquete tracer, podemos proteger nuestra red inalámbrica, por ejemplo, ya lo hemos visto también en el capítulo 7 y 8 de concepto de redes, ¿ya? Ahí está, ocultemos el SSID para que no nos ubique, ¿ya? El identificador de conjunto de servicios, ¿okay? Es el nombre que tú le vas a poner a tu internet. Hay que deshabilitarlo. Hay que poner también aquí el modo descifrado, ¿ya? Para codificar la información que se desea enviar. Entonces utilizamos el WPA2 Personal. El WPA2 Personal también ha sido ya vulnerado, se ha roto ese sistema de cifrado, ¿ya? Lo han hecho en 30 segundos, por ejemplo, un software ha roto una contraseña, ya averiguar la contraseña en 30 segundos,
y así que están trabajando en nuevas sistemas de cifrado para proteger las redes, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la más efectiva en cuestiones de uso básico, ¿ya? De clientes que son, pues, que no tienen mucho conocimiento en lo que es la seguridad, ¿ya? El Plug and Play universal. Este es un protocolo, seguro también lo han escuchado, que permite que los dispositivos dinámicamente se agreguen a una red sin necesidad de intervención del usuario, de uno mismo o de configuración. Este protocolo no tiene ningún método para autenticar los dispositivos, entonces se considera cada dispositivo confiable. ¿Okay? Los routers inalámbricos de casas o de pequeñas oficinas tienen el Plug and Play activado de manera predeterminada. Por lo tanto, nos dice, hay que marcar esta configuración y deshabilitar, como se muestra aquí en la figura, deshabilitar, ¿ya? Aquí nos da también un link, nos dice el GRC, proporciona una variedad de herramientas gratuitas de vulnerabilidad de perfiles basados en el navegador. Tomamos clic aquí para usar la herramienta de prueba de GRC para determinar si un router inalámbrico está expuesto a estos ataques de plug and play, ¿ya? Pueden visitar aquí este link que les da la plataforma para darse cuenta de, de si su router está expuesto, pues, a estos ataques. Utilización de firmware. También aquí en la configuración inalámbrica del router, ¿sí? Estos ofrecen el firmware para que se actualizable. ¿Sí? Podemos encontrar las versiones para corregir problemas, ¿ya? Hay que revisar siempre el sitio web del fabricante del router, del modem, para ver qué firmware está actualizado. Después que descargamos, se puede utilizar la GUI, aquí está, la interfaz gráfica de usuario, para cargar el firmware. Cargamos, buscamos, como se muestra aquí en la ilustración, en el browse, ¿sí? Lo cargamos, y pues luego los usuarios se van a desconectar de la WLAN y obviamente de internet hasta que la actualización finalice, ¿sí? Una manera de actualizar, ¿sí? Revisamos entonces todo esto, y esa, vamos a ver la protección de los equipos físicos. Por ejemplo, aquí escaneo de huellas digitales. Si tenemos tal vez una laptop, ya les mostré que vamos a entrar con nuestra huella digital, ¿no? O nuestro celular, por ejemplo, que también lo tenemos así de esa manera, ya, depende con contraseña, con huella, con patrón, con lo que sea, ya. Contraseñas también para la BIOS o Wi-Fi, ya. Vamos a poner aquí estos consejos nada más de la plataforma. El, ese se respecto a software, y el que se refiere a hardware, por ejemplo, aquí nos muestra para proteger nuestro computador personal, nuestra laptop, ¿no? Dice, las medidas de control de acceso de seguridad físicas incluyen cerraduras, como las que vemos allí, vigilancia mediante video en el caso de un cuarto de servidores, obviamente, y guardias de seguridad en el caso de los bancos, por ejemplo, ¿no? Los equipos de red nos dicen deben colocarse en áreas protegidas, obviamente. Hay algunos que tienen unas computadoras que están con remaches pegadas, con cintillos también allí. Entonces, utilicemos un cable de seguridad para proteger nuestro
Pero si tenemos el sistema operativo original, con programas que tengo que actualizar, etcétera, etcétera, tengo que activar mis actualizaciones, sobre todo de antivirus, ¿no? La copia de seguridad de datos, ya lo saben. Siempre tener un backup de de toda la data que tengamos, del disco C, del disco D, lo podemos tener en USB, en discos externos, en CD-ROM, discos compactos, etcétera, etcétera. Ya hablamos del firewall también, lo activamos, siempre activar el firewall, ¿no? Son cosas que ya hemos revisados, revisado. Mantenimiento de cuentas, esto tiene que ver con lo que son los equipos que están en red, por ejemplo. ¿No? Cancelación de acceso de empleados. Este punto nos indica, cuando un empleado abandona una organización, se debe cancelar de inmediato el acceso a los datos y el hardware de la red. ¿Sí? Si el ex empleado almacenó archivos en un espacio personal del servidor, debe eliminarse el acceso deshabilitando la cuenta. O sea, si yo entro en mi computadora, en mi empresa, con una cuenta y una contraseña que me han dado, yo aquí tengo que eliminar como administrador a ese usuario, ¿no? Si yo contraté a alguien, tengo que eliminarlo de acá para que no vuelva a entrar con ese usuario a su computadora que usamos. Usamos las cuentas de invitados también, cuando hablamos aquí, nosotros somos administradores ahorita. Nuestra cuenta de invitados sirve para que puedas darle permiso a otra persona para que se conecte a este nuevo computador sin revisar tus cosas, ¿no? El inicio de sesión de horas también tiene que ver con lo que es acá el grupo de usuarios, ¿no? Vamos a entrar. A ver, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy mirando ahorita, ¿no? Lo que es aquí, lo mismo que la pantalla que está acá, con menos pestañas, menos opciones, por ejemplo. Y tengo mi usuario administrador, que soy yo, y el invitado para que entre otra persona también está aquí. ¿Ya? El inicio de sesión de horas se configura. En algunas situaciones se podría creer que se permite a los empleados solo iniciar sesión durante horas específicas, y también se configura. Se eliminan las horas para iniciar sesión, solamente de 6 de la tarde a 7 de la tarde, ¿no? O de 7 de la mañana, como dice acá, a 6 de la tarde, solamente ahí, nada más. Administramos los usuarios, ¿no? También lo mismo, eso es lo que le dije, si yo voy a contratar a alguien, le creo una cuenta de usuario, ¿no? Una contraseña, y con eso va a poder entrar a su computadora, ¿no? El administrador, una vez que esté allí, una vez que estemos ahí trabajando, tenemos que crear la cuenta. Repito, tenemos la opción de restablecer la contraseña también para que el trabajador mismo ponga su contraseña. Si queremos, eliminamos una cuenta o cambiamos el nombre de la cuenta. Ya el correo, por ejemplo, ¿no? Siempre viene a ser la primera letra del nombre del trabajador, más su apellido, o las primeras letras o su nombre con sus dos iniciales de apellido, etcétera, etcétera. Esas son políticas de cada empresa, ¿no? Igual administramos los grupos para el área de contabilidad, grupos para el área de secretaría, por ejemplo, administración, etcétera, etcétera, ¿sí? Llegamos al punto que hemos revisado del capítulo 4 para adelante, que es el proceso básico de solución de problemas de seguridad, ¿ya? Vamos a ver la identificación del problema, establecer la teoría, poner a prueba la teoría, ¿no? Un establecimiento de plan de acción. Recordamos todos los pasos
todos los pasos de el proceso básico de solución de problemas. ¿Ok? Nos muestra el resumen, como siempre, de todo lo que tiene que ver con problemas que pueden ocurrir en el caso de seguridad, una causa probable y la solución. ¿Ok? Bien, nos vamos con tiempo, no es mucho. Vamos a revisar también el capítulo 13. ¿Ya? Que trata de el profesional de TI. ¿Ya? Nos indica, la mayoría de las personas que puede adquirir el conocimiento técnico para trabajar en la industria TI, la mayoría de las personas que puede adquirir el conocimiento técnico requerido para trabajar en la industria TI. ¿Ya? Sin embargo, hace falta más que conocimiento técnico, vamos a estar revisando nosotros, para convertirse en un profesional exitoso. ¿Qué vamos a ver ahorita? De estar familiarizados, por ejemplo, con las cuestiones legales y éticas de la empresa. ¿Ya? Hay cuestiones de privacidad, de confidencialidad que debemos analizar, por ejemplo. También los técnicos que son atención, que están dando atención telefónica, por vía telefónica, ya tienen que estar, eh, tienen que tener empatía con los clientes que llaman y poder darles una solución a través de un teléfono. ¿Ok? Como profesional de TI, se debe llevar a cabo la solución de problemas y la reparación de computadoras, sumándole a esto comunicarse con clientes y colegas frecuentemente. ¿Ya? De hecho, la solución de estos problemas nos indica, tiene tanto que ver con saber comunicarse con los clientes como con saber reparar computadoras. Ya una cosa es que yo me sepa comunicar con el cliente, nada más. Otra cosa es que yo sepa reparar computadoras, componentes, nada más. Y otra cosa es que combine para ser un profesional de TI completo. ¿Ya? Entonces, nos dice, relación entre aptitudes para la comunicación y la solución de problemas. A ver. Ujú. Ya. Piense en alguna ocasión en la que haya tenido que llamar a un técnico para arreglar algo. Acuérdense si han llamado ustedes a alguien para que, en el caso de repente de Movistar, ¿no? Que todos llamamos a, a Movistar para que nos pueda solucionar en lo que es el celular o en lo que es internet o el teléfono fijo, etcétera. Perdón. Entonces dice, en su opinión, que se trataba de una emergencia, tal vez ha tenido una mala experiencia con un técnico, etcétera, etcétera. Tal vez haya tenido una buena experiencia con un técnico, una persona que lo escuchó, o lo contrario, ¿no? Entonces las buenas actitudes para la comunicación de los técnicos contribuyen al proceso de solución de problemas, porque tenemos que captar todo lo que ha pasado con el computador, tenemos que ver qué ha pasado, qué problema es, cómo se ha originado ese problema para poder darle una solución, ¿ya? Entonces, un técnico experimentado que utilice buenas habilidades de comunicación siempre será de la demanda en el mercado laboral, ¿ya? Un técnico tiene acceso a varias herramientas de comunicación y de investigación, así que vamos a analizarlas. ¿Ya? Esta relación entre aptitudes para la comunicación es y comportamiento profesional. Al hablar con un cliente por teléfono o en persona es importante tener una buena comunicación con él y comportarse de forma profesional. Ya vamos a analizar por acá, nos dice, por ejemplo, mm, ahí está, el uso de aptitudes. ¿No? Recuerda estas tres reglas, nos dice al comienzo. Diríjase al cliente por su nombre. ¿Ya? Contamos su nombre y señor tal, señorita tal, joven tal. Relacionar, una relación de conexión de uno a uno entre usted y el cliente. Y por supuesto saber entender, como le dije, que hay que tener empatía para poder
ayudar a resolver un problema a nuestros clientes, ¿no? Nos indica también, después de asegurarle al cliente que entendió el problema, es posible que deba realizar algunas preguntas adicionales para obtener más información. Las preguntas adicionales deben ser preguntas cerradas, con un objetivo claro y basadas en información obtenida. Ya las conocemos, las preguntas cerradas son, por ejemplo, las que se responden con un sí o un no. Solamente eso. Eh, ¿Usted trabajó aquí en tal hora? Sí. ¿Trabajó tal? No. ¿Está usted sí? ¿Está usted en tal? No. Simplemente eso. Y las preguntas abiertas es cuando uno eh, recopila más información. ¿Ya? Por ejemplo, preguntarle qué ocurrió qué estaba haciendo cuando detectó ese problema. Entonces te va a decir, estaba navegando por tal página, o estaba haciendo esto, y se cayó, y se golpeó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí vamos a revisar un poco más en el PDF que les he enviado para que puedan darse cuenta de algunas imágenes de lo que es el profesional de TI. Veamos entonces comunicación y profesionalismo. Cuando hablo con un cliente por teléfono en persona es importante tener buena comunicación, ya lo vimos, ¿ya? Los técnicos exitosos controlan sus reacciones y emociones de la llamada de un cliente. La siguiente, ¿ya? Vamos a encontrarnos con un cliente feliz, si es que tenemos suerte, o con un cliente grosero. Siempre en los dos casos, siempre hay que respetar las reglas que vimos aquí, ¿ya? Conocer, relacionar y entender. ¿Ok? Aquí está. Al determinar el problema. ¿Sí? Soy todo oídos, escucho. Estamos aquí para ayudarte. El servicio al cliente es nuestra prioridad. Es una de las maneras de darle seguridad al cliente para que nos pueda contar el problema que ha tenido y poder resolverlo, ¿no? Esperas y transferencias. ¿Cómo poner en espera la llamada de un cliente, por ejemplo? Dejar que el cliente termine de hablar, explicarle que se debe poner la llamada en espera y la razón del por qué, ¿no? ¿Qué no debes hacer? Interrumpir y decirle, espérame un ratito, voy a poner en espera la llamada. No, tienes que primero dejar que hable y luego decirle que vas a poner en espera. Tampoco debes hacer poner la llamada de un cliente en espera de forma abrupta, como les acabo de decir, no interrumpir nunca. O poner la llamada del cliente en espera sin explicación, sin decir nada, simplemente un botón y lo dejé en espera, tampoco. ¿Ya? ¿Cómo transferir una llamada? Dejar que el cliente termine de hablar, nuevamente, darle al cliente el número de teléfono que lo está transfiriendo, por ejemplo, un anexo, ¿ya? Preguntarle también si está de acuerdo en que se transfiera la llamada en ese momento, ¿ok? Y lo que no debes hacer es transferir de frente, no debes, si lo escuchaste apenas algo que según tu opinión tienes que transferir la llamada, pues todavía no lo hagas hasta que termine de hablar, ¿no? Los consejos aquí nos vienen, por ejemplo, cuando se habla del trato de los clientes, a veces es más fácil explicar lo que no se debe hacer. Por ejemplo, vamos a ver esta lista de lo que no se debe hacer. No minimizar los problemas del cliente, por más pequeño que sea o por más fácil que sea que tú sepas solucionarlo, nunca lo minimices, ¿ya? No utilices jergas, abreviaturas, eh, siglas ni lenguaje popular tampoco, ¿ya? No alces la voz, no hagas un tono negativo, tampoco lo discrimines, por así decirlo, ¿ya? Como les dije, no minimizar al cliente. No sea sentencioso, no ofenda o insulta al cliente, no, por más que querramos, de repente, hacerlo, no lo hagamos, no insultar, no hay que mantener la compostura, ¿ya? Hay que evitar distraerse y no interrumpir a los clientes. De repente estamos un poco aburridos con el caso que nos está diciendo y nos distraemos por otra cosa y de repente nos dijo justamente lo que había pasado y vamos a tener que decirle que repita por favor todo lo que, ¿bien?
no poner las llamadas en espera y no haga comentarios negativos sobre al cliente sobre otros técnicos. Obviamente no, pues, porque son compañeros de trabajo. Tipos de clientes difíciles. Clientes locuaces. Nos dice, durante la llamada los clientes locuaces hablan sobre cualquier cosa excepto del problema. ¿Ya? Puede resultar difícil lograr que un cliente locuaz se enfoque en el problema. ¿Qué no debes hacer? Fomentar la conversación sobre otros temas. Concéntrate en el problema que quieres resolver. ¿Ya? ¿Qué debes hacer? Dejar que el cliente hable, claro, un cierto tiempo, pero reunir la mayor cantidad de información sobre el problema para resolverlo. El cliente es cortés, su nombre mismo lo dice, es grosero, no coopera, se molesta con facilidad. Entonces debes escuchar con atención para evitar que el cliente se amargue, ¿no? Se insulte tal vez, ¿no? Utilizar las preguntas correctas y lo que no debes hacer tampoco es pedirle al cliente que realice acciones obvias si existe alguna manera en que pueda terminar el problema sin necesidad de realizarlo. Si él no quiere que lo soluciones tú, le explicas por qué no puedes hacerlo de repente directamente. Si tienes la forma de tener acceso a su computador, lo haces tú para que él no siga siendo descortés contigo, ¿no? El cliente enfadado, mm, habla en un tono de voz elevado y suele intentar hablar al mismo tiempo que el técnico, o sea, te cortan a ti como técnico no lo que tú quieres preguntar, la conversación. ¿Qué debes hacer? Dejar que el cliente cuente el problema, ¿ya? Mostrar solidaridad con el problema porque está enfadado y disculparse por el tiempo de espera. De repente si lo dejas un rato allí mientras tú analizas el problema, mientras le das solución. Si es posible, evita poner al cliente en espera, nos dice, y si lo hacemos lo más breve posible, y tomarse el tiempo para dialogar sobre la causa del problema, ¿ya? El cliente entendido, estos clientes en la materia desean hablar con técnicos que tengan el mismo nivel que ellos. Son gente que conoce, tal vez te hablan de puntos que cualquier técnico inexperto no lo va a resolver, pues, ¿no? A veces algunos que llaman solamente por molestar y te dejan de repente mal, justo esa llamada está siendo grabada y te dejan, ¿no? Un poco mal. Si es técnico de nivel 1 puede intentar establecer una llamada de conferencia con un técnico de nivel 2. ¿Y qué no debes hacer? Seguir un proceso paso a paso con este cliente, ¿ya? En el cliente inexperto, lo que no debes hacer, en primer lugar, es burlarte. Si es que él no sabe, de repente no conoce ni la tecla de Windows, no utilizar tampoco las jergas, ¿no? Las abreviaturas o el lenguaje, por ejemplo, más técnico, ¿no? Hay que explicarle dónde está ubicada una tecla o dónde está ubicado tal icono tal vez y ayudarlo porque es un cliente inexperto. Y como dice en el anterior, no minimizar al cliente tampoco, ¿ya? En lo que es la etiqueta, es el lenguaje en el que uno va a utilizar al hablar, al escribir, ¿ya? Sea agradable y educado, nos dicen, iniciar con un saludo apropiado, revisar la gramática y ortografía, la etiqueta, acuérdense de net, de red y etiqueta, pues no etiqueta social. Saber que estamos en el ciberespacio, ¿no? El respeto del tiempo del otro y su ancho de banda, utilizamos mayúsculas, todas las letras las escribimos, no hacer abreviaturas, ¿ya? No enviar mensajes en cadena a través de correo electrónico, no enviar o responder mensajes agresivos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ser ético, ético que tiene que ver con net de red y ético, ¿ya? Etiqueta. Por favor, la etiqueta, un buen uso de la red, hacer buen uso de la red, ¿ok? No, en el caso de las mayúsculas, utilizamos las mayúsculas siempre en la primera letra, ya, de la palabra, porque si utilizamos las mayúsculas
en todas las palabras, quiere decir que eso es considerado gritar, ¿ya? Utiliza las mayúsculas y minúsculas. Se considera que el uso de mayúsculas es una forma escrita de gritar. Entonces, no siempre vamos a utilizar las mayúsculas porque se malentiende, ¿ya? Las situaciones de trabajo ergonómicas como técnico, y si uno va a estar hablando, pues todo el día va a estar sentado, tiene que estar bien acomodado, ¿sí? Por favor, no, no malogren su, su salud, ¿sí? Porque ustedes están tratando con clientes, aparte de elevarse el estrés y están en una mala estación de trabajo, va a ser peor, ¿no? Aquí hablamos de ergonomía, la forma de agarrar el mouse también, ¿no? De repente tomamos ahí sin querer queriendo, o ponemos mal la mano, colocamos mal la mano para agarrar el mouse y al momento de querer nosotros hacer puño o estirar ya nos está dando algún tipo de calambre, ¿ya? Cuestiones de los pies, cuestiones de la vista, cuestiones de protector de pantalla también, o utilizar unos lentes nosotros si es que no tenemos la visión muy bien, ¿ya? Ahí está, las estaciones de trabajo ergonómicas, realizar las actividades, no contestar llamadas de otro técnico, ¿ya? Para lo que más o menos ven el tema de call center, ¿ok? El manejo del estrés, ya les dije, cada llamada debe ser independiente de las otras, ¿ya? Nunca traslades la frustración de una llamada a la siguiente. Si te llamaron y renegaste, no sigas con eso, con esa amargura para la otra llamada, ¿ok? Si se puede, hay que tomarse un descanso, intentar relajarse, un café, un vaso de agua o cualquier otra bebida, salir a respirar, lavarse la cara, ¿no? Formas de manejar el estrés, ¿ya? Salud laboral, ahí está, menos está, reír y jugar, como reducir el estrés, ahí está. Tranquilo, descansar, dormir, comer, ejercicios, eh, conocer muy bien las responsabilidades, las políticas de la empresa para evitar el estrés. Ahí están las rutinas también que se pueden hacer simplemente en una silla o con 5 minutos parándose en el mismo lugar, estirar y ya, estirar y respirar bien, pues, ¿no? El acuerdo de nivel de servicio, los SLA. Al tratar con clientes es importante cumplir con el acuerdo del nivel de servicio, nos dice, ¿ya? Un SLA es un contrato que define las expectativas entre una organización y el proveedor de servicios para proporcionar un nivel de soporte acordado. A ver, déjenme buscarlo por aquí para verlo un poco más claro. Aquí, ahí está. La SLA, lo leo nuevamente, suele ser un acuerdo legal que contiene las responsabilidades y obligaciones de todas las partes involucradas. Parte de este contenido del SLA nos dice hay garantías de tiempo de respuesta que generalmente se basan en el tipo de llamada y nivel de acuerdo de servicio, equipos y software admitidos, lugar donde se proporciona el servicio, dispositivos, mantenimiento preventivo, horario y disponibilidad del servicio, ¿ya? En ocasiones en ocasiones es posible que haya excepciones en el SLA. Algunas de las excepciones las citamos aquí. Pueden ser que el cliente tenga la opción de subir el nivel de servicio o que se eleve el problema a un nivel gerencial para su revisión, ¿ya? O sea, nivel más avanzado. Déjeme buscarles el nivel. A ver, permítame buscarle. Aquí está. Ya, aquí está. La responsabilidad del técnico de nivel 1 para continuar con la currícula para que puedan entender qué se refiere con pasar el nivel. El, el técnico de nivel 1 reúne la información pertinente por parte del cliente.
tiene un documento con toda la información en el orden de entradas o del trabajo. Ya hace más o menos estas preguntas que están acá para recopilar información. El técnico de nivel 2 por lo general son más conocedores acerca de lo que es el soporte de TI, ¿ya? Tienen más tiempo trabajando, más conocedores de la tecnología. Que lo dice, pueden haber estado trabajando para la empresa durante un tiempo más largo, ¿ya? Recibe las horas de trabajo de los técnicos de nivel 1 que no pueden resolver los problemas y por utilizar el software de acceso remoto para acceder a la computadora del cliente y diagnosticar el problema. Como les digo, tiene un poco más de conocimiento acerca de las tecnologías, ¿ya? Vamos a ver después del SLA, las políticas de negocio. Esté al tanto de todas las políticas de la empresa sobre las llamadas del cliente. Tiempo máximo de llamadas, tiempo máximo de llamada, tiempo máximo en espera, número de llamadas al día, etcétera. Cómo pasar las llamadas, ya lo vimos del técnico 1 al técnico nivel 1 al técnico nivel 2. ¿No? Respetar a los clientes y sus bienes, así como su equipo de datos, los emails, las listas telefónicas, los registros o datos del ordenador, siempre respetar los datos del cliente, ¿no? Obtener permiso del cliente antes de acceder a su cuenta. Divulgar cualquier información de los clientes no es ético y tampoco y por supuesto que es ilegal. No nos va a gustar a nosotros tampoco que algún técnico venga a nuestra casa y se lleve información que es sobre todo personal, pues. La ética y consideraciones legales. Acciones como las siguientes se consideran generalmente ilegal. Por ejemplo, no está permitido realizar ningún cambio en el software del sistema o configuraciones de hardware sin autorización del cliente. No está permitido instalar, copiar o compartir contenido digital, como sea música, texto o video, en violación de los acuerdos del derecho de autor y software o de la ley aplicable. No está permitido tampoco utilizar los recursos de TI de la empresa de un cliente con fines comerciales. No se permite el uso a sabiendas de recursos de la empresa de un cliente para actividades ilegales. No vamos a mandar un correo de repente justo de la computadora de mi cliente, ¿no? Que vaya a ser pues que no meten problemas a él, ¿no? Y esto es considerado ilegal, ¿no? Procedimientos legales. En el transcurso de una investigación criminal es posible que se necesite recopilar y analizar datos del sistema de computación. Ya lo han visto en las películas o en casos reales también te pasa esto. El acto de recopilar y analizar datos para este propósito se denomina informática forense, ¿ya? Según el país donde estemos, el uso ilegal de PC o red puede incluir lo siguiente: robo de identidad, uso de una PC para la venta de productos ilegítimos, uso de una PC o red para crear copias no autorizadas de materiales protegidos por ley de derecho de autor, que es lo que está lo más que se reclama de repente más que nada los derechos, ¿no? Por cuestiones de cobrar, de regalías tal vez. Y lo que es pornografía, que es un delito bien grave, pues eso ya está en las leyes, eh, ¿no? la pena de cárcel. Aquí está, piratería de software, ¿no? Los procedimientos legales seguimos. Durante los procedimientos de la informática forense se recopilan tipos de datos. Dos tipos: datos persistentes y datos volátiles. Los datos persistentes son los datos que se almacenan en una unidad local, como el disco duro, interno o externo, o en unidad óptica. Y los datos volátiles son como la RAM, la caché y los registros que contienen datos volátiles, que ya lo hemos visto. Estos datos en tránsito entre un medio de almacenamiento y una CPU también son datos volátiles, ¿ya? O sea que se pierden. Los persistentes son los que tenemos guardados. Derecho informático. No existe ninguna ley que se denomine de derecho informático. En la currícula antigua estaba así, pero ahora ya se está actualizando. Déjenme. Aquí está.
Si lo vimos, bueno, permítanme, eso también. A ver, cuando decimos aquí, como técnico no dicen TI, puede encontrar a los clientes que están utilizando software ilegal. Bueno, de repente por aquí se utiliza el software ilegal, no es el original en muchos casos, ¿sí? Entonces es importante que comprenda el propósito de los tipos de licencias de software común. Una licencia de software es un conjunto que describe el uso legal o redistribución de este software, ¿ya? Analizamos la licencia personal, que se encuentra bajo la licencia en un lugar de venderse. A ver, licencia empresarial para toda la empresa, como una universidad, por ejemplo, para todas las computadoras que están allí. Licencia de código abierto, administración de derechos digitales, ¿no? Además de la licencia, también hay herramientas de software que ayudan a controlar el uso legal de software y contenido. Ya, este es un software, por ejemplo, el DRM, que está diseñado para evitar el acceso ilegal a contenidos digitales y dispositivos, ¿ya? El objetivo es evitar que el contenido con derecho de autor se copie de forma gratuita. Siempre van a escuchar los derechos de autor porque es así, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos, datos persistentes de la tabla de aquí parece, ya. No existe ninguna ley que se denomine derecho informático. Ese es un término que se utiliza para describir las leyes internacionales, regionales y nacionales. ¿Bien? Los profesionales de TI deben estar al tanto del derecho informático para poder entender su responsabilidad y cómo se relaciona con los delitos informáticos. Respecto a este derecho informático, nos va a describir las circunstancias en las que se puede recopilar datos, ¿no? Dispositivos de almacenamiento de datos, de redes o comunicaciones inalámbricas. En Estados Unidos, donde se desarrolla lo que es esta plataforma de NetAcat, el derecho informático se compone de tres elementos: ley de escuchas telefónicas, ley de registro de llamadas y dispositivos de control del rastreo, y la ley de comunicaciones electrónicas. No hemos escuchado de repente aquí, al menos en Lima, Perú, que alguien haya sido encarcelado, por ejemplo, por robar la contraseña de Wi-Fi de algún vecino. Lo que se está analizando, sí, de repente para más adelante, que se considere, ¿no? Se considera más adelante. Imagínense, pues, llegar a la comisaría porque simplemente robé la contraseña de Wi-Fi de un vecino, lo que se viene, ¿no? Documentación y cadena de custodia. La documentación que requieren los administradores de sistemas y los expertos en informática forense es extremadamente detallada, ¿ya? Deben registrar no solo la evidencia que se recopiló, sino también la información en la que se recopiló y aparte las herramientas que se utilizaron para hacerlo. Aunque usted no sea un administrador de sistemas o experto en informática forense, es un buen hábito registrar detalladamente todo el trabajo que se realice siempre, donde se vaya, donde se trabaje, donde se haga la resolución de problemas, siempre. Si descubre una actividad ilegal, una PC de repente que usted esté instalando un antivirus o una PC en red en la que está trabajando, registre como mínimo la siguiente información. Aquí va, recuerden siempre: la acción inicial por la que se accede a la PC a la red. Como les digo, de repente se van a instalar siempre antivirus, la hora y la fecha, periféricos conectados a esta PC, ¿no? Todas las conexiones de red a las que pueda estar conectada esta PC, el material ilegal que se encontró, si es que pudieron tomar alguna foto o simplemente en la memoria ponerla ahí y proceder a escribir el procedimiento que se ejecutó en la PC o la red, ¿ya? Luego de esto, para que la evidencia sea aceptada, se debe autenticar. Es posible que el administrador nos indica que sistemas ateste la evidencia reunida. Sin embargo, también deberá probar cómo se recuperó esa evidencia, dónde se almacenó físicamente y quién tuvo acceso a esta desde el momento en que se recopiló, ¿ya? A esto se le conoce como cadena de custodia. La cadena de custodia, ¿ya? Para probar la cadena de custodia nos indica: los equipos de primera respuesta siguen el procedimiento de registro establecido para hacer un seguimiento de la evidencia recopilada, la que dice líneas arriba, ¿ya? Además, estos procedimientos evitan que se altere la evidencia
y de esta forma se asegura la integridad, ¿no? Incorporar este procedimiento de informática forense en el enfoque para la seguridad de PC y la red. ¿Okay? Estos procedimientos nos van a ayudar a capturar los datos necesarios en caso de que se produzca una infección en la red. ¿Okay? Los centros de atención telefónica. En esta pestaña vamos a ver registro de incidentes. Bien. Nos indica por lo general en el centro de atención telefónica es muy el entorno del centro de atención telefónica es muy profesional y dinámico. Los clientes llaman para que se les den de ayuda con un problema de precio específico. El flujo de trabajo típico de un centro de atención telefónica consiste en llamadas de clientes que muestran en un marcador de llamadas, ¿ya? Los técnicos de nivel 1 responden a estas llamadas en el orden en que estas entran. El problema se escala a un técnico de nivel 2, que ya lo vimos, si el técnico de nivel 1 no puede resolver este problema. ¿Ya? En cualquier caso, el técnico debe brindar el nivel de soporte que se describe en el SLA del cliente, que ya lo hemos visto. ¿Ya? Hay unos puntos también que nos dan detalle acerca de registros de ejecución, ¿no? Aquí también el ordenamiento de las llamadas según el nivel de prioridad: activo, avanzado, software, red, mejora. Aquí la definición de cada uno y la prioridad: urgente, más urgente, importante. ¿No? Esto es sobre el técnico de nivel 1, que ya lo hemos visto. Esto es sobre el técnico de nivel 2, también, que ya lo revisamos. ¿No? Aquí está todo el concepto. Y de esta manera llegamos al resumen del capítulo 3. Ya, hasta aquí, señoras y señores, estaría combinando el curso, puesto que en el capítulo 14 solamente se les indica los pasos, ya, para la resolución de problemas. Aquí están los 6 pasos, ¿no? Nos dan un montón de casos que han sucedido, un montón de problemas con sus causas probables y las soluciones. Vienen de sistemas operativos, vienen de red, como lo podemos ver aquí, sistemas operativos, ¿bien? De redes también, cada una con una práctica de laboratorio para que puedan revisarla, ¿bien? De seguridad, ahí está, los periféricos. Todo es para que ustedes lo tengan, ya pues que van a trabajar, ¿no? O que están trabajando. Una solución más rápida de terminar un problema es guiarse de lo que dice aquí la plataforma con sus soluciones respectivas. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa les escriben ahí a los encargados de la organización, ya vayan realizando los exámenes, que luego de esto se les va a estar activando los exámenes para la certificación 901, 902 de CompTIA, y luego esperar sus resultados de los capítulos con un 70% de nota aprobatoria, para que puedan acceder al descuento, al voucher, para que den su examen de certificación internacional. Quedo atento también a la bandeja de NetAcad o al correo para que me puedan escribir, para que me puedan consultar cualquier cosa. ¿Okay? Terminamos entonces el curso de esta manera. Solamente les faltaría el capítulo 14 para para que puedan leer ustedes mismos y resolver su examen de capítulo. ¿Okay? Esto sería todo. Buenas noches. Hasta la próxima.